Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Hace unos días en el parque donde acostumbro ir a correr en las mañanas, es un problema el estacionamiento y resulta que una persona estaba esperando que iba a salir otro carro y en lo que estaba esperando de pronto llegó otro y se metió rápido. Esta persona se bajó y le reclamó, le dijo que si estaba viendo que estaba esperando, ¿por qué hizo eso? Le respondió este hombre: porque la vida es de los vivos y yo soy vivo. Se hicieron de palabras y estuvieron a punto de llegar a los golpes. Y bueno, esto es una muestra de lo que en nuestra sociedad está sucediendo, la falta de valores. No, como padres, como educadores, no estamos reforzando los valores en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nosotros mismos, porque vemos que los adultos también faltan mucho al respeto a los demás. Vamos a empezar un nuevo ciclo que se llama Ciclo Los Valores, y este mes vamos a estar estudiando algunos valores bíblicos que se aplican a nuestra vida cotidiana. Y el primer valor que vamos a estudiar es el respeto. Justamente el respeto es muy importante y nos vamos a basar en Marcos 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Marcos 12, los versículos del 1 al 9. Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron con la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y disfrutará y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Queremos pedirte que esta mañana nos guíes, nos hables, nos dirijas y que podamos tener una enseñanza que se pueda aplicar a nuestra vida, Señor. No permitas que nada ni nadie impida que tu mensaje llegue hasta nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una parábola que Jesucristo está usando para dejarle ver a los judíos que ellos estaban rechazando al Hijo de Dios. Cuando les está hablando de esta parábola, les está diciendo: ustedes son los labradores que el Señor les prestó o les alquiló la viña, y están haciendo cosas incorrectas. Cuando habla de que construyó una viña y que le puso un vallado, una torre, está hablando que construyó algo, está refiriéndose a que Dios creó el mundo. Puso al hombre en el mundo
mas sin embargo el hombre le dio la espalda a Dios. Después Dios envió a los profetas, cuando dice que enviaba a sus trabajadores para cobrar, se está refiriendo a los profetas, y a unos los mataron, a otros los apedrearon, a otros los golpearon, los rechazaron, y después dijo el Señor: voy a enviar a mi hijo amado, quizá a este sí lo respeten, mas sin embargo Jesús estaba diciendo: también me van a matar porque no tienen respeto por nada. Esta es la enseñanza general de la parábola. Podemos ver que el tema principal es el respeto, y que están faltando el respeto los judíos a Dios. Por eso es que quise tomar esta parábola para que analicemos algunos detalles, para que lo podamos aplicar a nuestra vida. La primera enseñanza que vamos a ver esta mañana es que debemos tener respeto por las cuestiones materiales de otros. Es algo muy importante, respetar las cuestiones materiales de otros. Vamos a pasar un video, a ver qué les parece, y vamos a continuar con la enseñanza. Hay muchas personas en esa circunstancia, ¿verdad? Hay gente que está robando, gente que está haciendo cosas contra nosotros mismos, pero no somos capaces de detenerles. No quiere decir que nosotros vamos a tener que ir a enfrentarlos y a luchar contra ellos, pero sí podemos empezar a hacer algo desde nuestra perspectiva. Podemos hacer algo desde nuestra vida, podemos hacer algo desde nuestra familia, y podemos entonces visualizar que a nuestros hijos les tenemos que enseñar el respeto por las cuestiones materiales de los demás. Los judíos pensaron equivocadamente que la tierra les pertenecía a ellos y que solo era para ellos. Creyeron que como Dios había puesto los ojos en ellos y había hecho del pueblo judío el pueblo escogido de Dios, creían que era para que ellos gobernaran la tierra, pero estaban equivocados. Dios creó al pueblo judío para que compartieran la tierra con los demás. Creó al pueblo judío para que el pueblo judío fuera un ejemplo y pudiera llamar la atención de las naciones que estaban alrededor, y entonces se acercaran al pueblo judío y les preguntaran: ¿qué hacen ustedes para que Dios los bendiga tanto? Y el pueblo judío, su trabajo era compartirles cómo deberían de acercarse a Dios. Mas sin embargo, se llevaron todo lo que le pertenecía a Dios. Por eso es que nosotros debemos de aprender a respetar la propiedad privada de las personas. Comentaban el día de ayer que en la casa de Carlos y Lili, donde van a vivir, unos vecinos de no sé cuántas casas tienen unos perros pitbull, y los perros se meten por abajo de los enrejados y van a todos los patios traseros de las casas, rompen, hacen del baño, asustan a la gente, en fin. Y sin embargo, cuando le reclamaron al dueño, dijo: ¿y cuál es el problema? Muchas veces nosotros tenemos esas actitudes ante los demás. Muchas veces nosotros como cristianos incluso no sabemos respetar la propiedad privada de la gente. Yo conozco iglesias donde hacen servicios en la calle y ponen las bocinas a todo volumen y no les importa lo que la gente tenga que estar haciendo. Ellos dicen: tienen que oír el mensaje, quieran o no quieran. Eso no nos enseñó Dios. Dios nos enseña que debemos de respetar la decisión de los demás, que tenemos que respetar la propiedad privada de las personas. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, simplemente por ser cristianos, para entrar a las casas y hacer y deshacer.
Platicábamos un día con otro pastor en uno de los grupos de las casas, y él decía que cuando va a una casa y ve imágenes, las rompe. Dije, ¿y con qué autoridad, verdad? Lo dije dentro de mí, porque nosotros no somos nadie para meternos a una casa y romper las imágenes. Lo que a nosotros nos corresponde es dar una enseñanza correcta respecto a las imágenes, y la gente tomará sus propias decisiones si la saca o no la saca, pero nosotros no tenemos ninguna autoridad para entrar y dejar de respetar la propiedad privada. Otra cosa que nos cuesta trabajo es el respeto a la propiedad intelectual. Una y otra vez hemos hablado en la televisión, en el cine, nos pasan comerciales que no compremos cosas piratas. La gente le cuesta trabajo. La gente que graba un disco invierte dinero, invierte trabajo, invierte creatividad, arriesga muchas cosas como para que nosotros vayamos y compremos un disco pirata y les lastimemos esa inversión que ellos han hecho. Como cristianos debemos hacerlo. A mí me llamó la atención alguna vez que fui al centro allá en el Distrito Federal, que allá donde venden todos los discos piratas, también había puestos de música cristiana de discos piratas. Dije, no es lógico esto, no puede ser. En ocasiones he sabido de algunos pastores que se meten a internet y ven un sermón y lo toman y vienen el domingo y lo aplican. No es correcto. No es correcto. Quizá en internet habrá materiales que nos ayuden para preparar un sermón, para preparar una clase, para hacer muchas cosas, pero nosotros estamos afectando la propiedad intelectual de las personas. Si bien un sermón que yo tengo aquí en mis hojas y que lo subimos a internet quizá es de Dios porque Dios me lo dio, no es autoría mía, y lo subimos a internet para que la gente lo pueda ver, pero no es justo que alguien se haya quemado las pestañas y que haya estudiado para que otro con la mano en la cintura haga plagio de ello. Tenemos que aprender que como cristianos no podemos estar comprando música pirata, no podemos estar comprando películas piratas, no podemos estar comprando clones o ¿cómo les llaman? Copias de ropa, copias de cinturones, de lentes, de zapatos. Hay copias de todo, pero los inversionistas están arriesgando cosas que nosotros estamos afectándoles. Los judíos estaban rompiendo la propiedad intelectual de Dios porque Dios creó el mundo, Dios lo diseñó, Dios lo formó. Cuando dice aquí que primero le puso un vallado, cuando está hablando de un vallado está diciendo que le puso una cerca para protegerlo. Dice que hizo un lagar. Un lagar es un recipiente donde en la parte de arriba ponen el jugo de uva y aplastan las uvas y el jugo está cayendo al lagar, es el envase donde cae el vino. Y después dice que hizo una torre. La torre es para la vigilancia, para estar vigilando a los enemigos. Todo esto le costó trabajo al dueño de este lugar. Sin embargo, los otros vinieron y lo alquilaron, y cuando tuvieron que devolver, se lo quedaron. Tendríamos que pagar quizá nosotros una cuota por estar usando música pirata o por estar viendo películas piratas. Como cristianos debemos de visualizar que debemos de respetar
la propiedad intelectual. Pero también, como cristianos, debemos respetar la propiedad económica. Dice en el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Cuando se rentaba una propiedad como estas, después de 4 años, el dueño real podía ir a cobrar una parte, porque aquellos que, aunque estaban pagando una renta, se estaban beneficiando de la inversión del dueño original. Y cuando está hablando que fueron a cobrarle, ellos lo rechazaron. Nosotros debemos de aprender también a respetar la propiedad económica de las demás personas. A veces se nos hace fácil montarnos en nuestro macho y decir, es que no tengo y no pago. No podemos echarnos compromisos que no podamos sacar adelante. Antes de que compremos, debemos analizar si vamos a poder hacerlo, los pagos o no. Dice una parte de la palabra que antes de construir hay que calcular para saber si se va a poder terminar esa construcción o no, porque si no, luego va uno a quedar en vergüenza ante las demás personas. Cuando vamos a adquirir algún mueble, algún carro, alguna propiedad, tenemos que visualizar si vamos a poder pagar, porque las demás personas no tienen la culpa de que nosotros no podamos pagar. Es una obligación nuestra liquidar nuestras deudas. La propiedad económica es algo que debemos de respetar de todas las personas. El dinero de los demás no me pertenece y tengo que respetarlo. Bueno, vamos a ver una enseñanza más. Necesitamos respetar lo individual, a los individuos. Y para eso vamos a ver otro video. Vamos a ver qué nos dice ese video. Podríamos decir que lo que vimos en este video es bullying. Es una agresión, ¿verdad? Y estas agresiones se dan todos los días. Y ¿sabe una cosa? Esas agresiones también se dan aquí en el seno de la iglesia. En ocasiones hacemos nuestros grupitos y no permitimos que otros penetren y simplemente los rechazamos. Fíjense, dice en los versículos del 4 y 5, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. En el respeto individual debemos aprender a respetar los derechos de las otras personas. Las personas tienen el derecho de relacionarse unos con otros. Estos hombres tenían el derecho de ir a cobrar lo que su patrón les estaba pidiendo que cobraran. Se puede decir que los profetas estaban yendo con el pueblo judío a corregir las cosas que estaban haciendo mal, mas sin embargo, en vez de escucharlos, en vez de aceptarlos y corregir, los golpeaban, los mataban, los echaban fuera. Cuando nosotros no podemos relacionarnos con las otras personas, porque en ocasiones nos dejan ver nuestras equivocaciones, estamos cayendo en errores. Como cristianos dice la palabra que nos debemos de apoyar unos a otros, que debemos orar unos por otros, que debemos ayudar a aquel que se ha caído. Mas sin embargo, podemos ver que las iglesias no están unidas, no están fortalecidas, no se apoyan unos a otros. A veces
cuando el pastor va a llamar la atención a alguien, se molestan, no les gusta la corrección, pero déjenme decirles que así como tenemos derecho a que nos traten bien, también tenemos derecho a tratar bien a los demás. Es una responsabilidad saber que mis acciones no están afectando a otros. Es una responsabilidad saber que aún mi silencio puede afectar a otros. Es una responsabilidad saber que algunas palabras que emito, algunos gestos, algunas poses, lastiman a otros. Es muy importante respetar los derechos de las demás personas. Recordemos que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros y nuestros hijos no están siendo respetuosos con las personas. Analicemos, veamos a nuestros niños, si nuestros niños están respetando lo que le corresponde al resto de la gente aquí en la congregación. Si nuestros niños están haciendo cosas incorrectas, debemos corregirlos y enseñarles que los demás tienen derecho a ser bien tratados. A mí me gusta cuando ahorita se acercó un niño y me saludó, incluso me cantó una canción que le enseñaron en el kinder, y le dije que ahorita íbamos a cantarle a Dios y que al final el servicio me la viniera a cantar. Es hermoso que estos niños se acerquen y nos hablen de este tipo de cosas. Pero a veces estos mismos niños tiernos y bonitos nos demuestran que sus padres no les están enseñando cosas correctas. Si un niño no está respetando los derechos de otros niños, si un niño no está respetando los derechos de otros adultos, quiere decir que los padres les están enseñando a no hacerlo, porque no tienen otro lado donde aprenderlo. Aunque en la escuela lo aprendan, en la casa es donde se refuerza la enseñanza, y generalmente lo aprenden a hacer en nuestra casa. Jovencitos que ya no saludan a los adultos, que solamente se saludan entre ellos. Un adulto no puede entrar a su círculo. ¿Quién les está enseñando ese tipo de cosas a nuestros hijos? No les estamos enseñando que la demás gente tiene derecho a que la traten bien, que tiene derecho a que le saluden, que tiene derecho a que le regalen una sonrisa, que tiene derecho a relacionarse con ellos. Algo que también debemos aprender es respeto por la integridad. Dice aquí que lastimaron a los profetas, que los golpearon, que los mataron. En nuestra casa, ¿cómo estamos respetando a las demás personas? En nuestra casa estamos respetando la integridad de nuestra pareja, la integridad de nuestros hijos, la integridad de nuestros vecinos, la integridad de los que nos rodean. Porque si nosotros no estamos respetando a la gente y estamos siendo como esos labradores que venían a cobrarles y en vez de pagar estaban respondiendo con agresiones, estamos enseñando también a nuestros hijos a no respetar la integridad de los demás. De verdad que a veces es triste ver cómo grupos de jovencitos se juntan para hacer cosas desagradables, se juntan para lastimar a otros, se juntan para agredir a personas y lo disfrutan. En ocasiones, cuando anda uno buscando información en internet, se encuentra con videos que los muchachitos graban para divertirse, y tanto el bullying en las escuelas como también agresiones a gente que va pasando por la calle, y lo disfrutan y lo ponen como si fuera un gran triunfo. Tenemos que aprender a respetar la integridad de la gente. Tenemos que aprender que la gente merece un buen trato,
que la gente merece una buena relación, que la gente merece que le tratemos dignamente. En una de las películas que hemos visto, un hombre iba a vender un carro a un pastor, pero este vendedor de carros era muy, ¿cómo le podemos decir? Muy abusivo, y supuestamente le da un buen precio al pastor, y cuando el pastor se va a ir le dice: ¿me permites orar por ti? Sí, le dice, sí. Y cuando ora, el pastor le dice: Señor, yo te pido que trates a este hombre tal como él me trató a mí. El pastor quizá no sabía, estaba confiando en este hombre y creía que lo había tratado muy bien, y sin querer le estaba dando un revés, ¿verdad? Nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos puede dar un revés cuando no respetamos la integridad de las demás personas. Nos burlamos por los defectos, nos burlamos por la manera en que visten, nos burlamos por el lugar en donde viven, nos burlamos por cosas que les gustan, algunas películas, alguna música, lugares que les gusta asistir, nos burlamos. Y creemos que solo nosotros sabemos vivir, solo nosotros sabemos vestirnos, solo nosotros sabemos disfrutar de los tiempos libres. Pero tenemos que aprender que las decisiones de las demás personas son sus propias decisiones, y hay que respetar esa integridad de la persona que piensa y que actúa. La gente no puede hacer como nosotros queremos que haga. La gente no puede ser como yo quiero que sea. La gente va a ser como ella ha decidido ser. Y tenemos también que tener respeto por la vida de las personas. No solamente de la vida de las personas, la vida de los animales, la vida del medio ambiente que nos rodea. No vamos a decir o a caer en enseñanzas que hay por ahí de que no debes de matar un mosco o una cosa así, no, pero debemos respetar. Si no es necesario que lo mates, ¿para qué lo matas? Hay gente que hasta lo corretea, ¿no? Es que me cayó gordo, pero pues ¿qué? Tiene derecho a la vida. ¿Se imagina que porque usted le cayó gordo a alguien lo correteen para matarlo? A mí no sé cuántas veces ya me hubieran matado, porque como dice el Salmo 450, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Sí saben cuál es el Salmo 450? ¿No lo conocen? Los voy a dejar leer la otra Biblia. Tenemos que respetar la vida de todo lo que nos rodea. Tenemos que respetar la vida de la naturaleza. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos que cuidar todo aquello que afecta a la naturaleza. Eso es vida. La vida es parte de nosotros, la naturaleza es parte de nosotros. Dios la creó para que la vivamos, para que la disfrutemos, para que nos relacionemos. Mas sin embargo estamos matando esas bellezas naturales. Y debemos aprender a respetar cada cosa que tiene vida, porque aún a través de una planta, a veces a través de un animalito, Dios también nos habla en ocasiones. Nos deja ver cosas maravillosas, nos deja ver qué grande es Él. A veces si usted analiza el comportamiento de un animalito, va a ver que solo Dios podía haber creado eso, y a través de aquel animalito Dios nos habla y nos da enseñanzas. A través de a veces cortar el pasto, los arbustos, el Señor nos da enseñanzas. A través de cómo cuidamos la vida de los demás, la vida de lo que nos rodea, nosotros estamos reflejando cómo está nuestro corazón. Muchos podrían decir, pero yo no mato a nadie. No, pero con tus palabras quizá le estás clavando una estaca en el corazón. Quizá con un gesto, así como esa muchacha cuando llegó a sentarse a la mesa,
que parece como si le hubieran dado una estocada en el corazón, ¿verdad? Porque le mataron esa ilusión de sentarse y tener amigas. Nuestras acciones pueden estar matando a la gente, no necesariamente física, sí intelectual, sí emocional. Así como los judíos estaban matando a los profetas, quizá nosotros pudiéramos estar matando a esas personas que el Señor envía para que aprendamos y conozcamos más de Él. El otro punto es que debemos aprender a respetar lo espiritual. Este es un punto muy importante. Dice el versículo 6: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Muchas veces no hemos aprendido a respetar nuestra propia vida espiritual. Tenemos que aprender a respetar la vida espiritual de otras personas, la nuestra y de los que nos rodean. Tenemos que fomentar la vida espiritual. En uno de los estudios que teníamos, decía que había una mujer que tenía no sé cuántos hijos, como 12, y sin embargo esa mujer podía orar todos los días. Y uno dice, ¿cómo? Si a veces yo con 2 y grandulones me cuesta trabajo aislarme, con chiquitos y de todas las edades, ¿cómo? Esta mujer decía que, esta historia decía que esta mujer se ponía solamente una toalla en la cabeza y los hijos ya sabían que iba a orar, y entonces todos guardaban silencio y respetaban la vida espiritual de su madre. A veces nosotros no sabemos respetar la vida espiritual de otros, no sabemos respetar que otros tienen unas posturas diferentes a la nuestra. Quizá nosotros como bautistas tenemos una postura ante la Biblia, y hay otras denominaciones que tienen posturas diferentes a las nuestras, y a veces nos burlamos, los señalamos, los tratamos de locos, mas sin embargo deben de ser respetados así como nosotros queremos que nos respeten. Debemos aprender a respetar su vida espiritual, porque así es como ellos han aprendido, y ellos tienen un buen corazón, muchos, y se acercan a Dios de verdad. Eso no quiere decir que no se puedan equivocar, pero tampoco quiere decir que nosotros tengamos toda la verdad. Debemos aprender a respetar la espiritualidad de todas las personas. Hay por ahí iglesias que no están de acuerdo con nosotros en cuestión de, por ejemplo, quién es Jesús y cuál fue su labor en el mundo de Salvador, pero no por eso tenemos que agredirlos. Muchas veces aquellos grupos que andan de puerta en puerta, ya saben cuáles son, están tocando nuestras puertas, y nosotros, como nos sentimos bien cristianos, a veces hasta los corremos o somos groseros con ellos. Pero saben una cosa, tenemos que respetar sus creencias espirituales. No somos nadie para estarlos señalando o para estarles haciendo groserías porque piensan diferente a nosotros. Cualquier grupo que piense diferente a nosotros debe de ser totalmente respetado. Ahora que veníamos sobre la López Portillo, iba a pasar ahí un contingente que trae no son los restos, no sé cómo le llaman, las reliquias de Juan Pablo II, y veíamos mucha gente que estaba a la orilla de la calle, y había unas plataformas y todo. Pues uno quisiera decirles, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees, y no estoy de acuerdo con que vengas a estar aquí de esa manera, pero tenemos que respetarles. Estoy seguro que quizá algunos cristianos que se les hizo tarde para llegar al servicio pasaron por ahí, se enojaron porque a lo mejor ya estaban abajo de la banqueta, o quizá ya estaban cerrando una calle, y a lo mejor hasta les gritaron cosas y los ofendieron. Pero saben, tenemos que respetar su espiritualidad, su manera de creer, su manera de ver, su manera de entender. Nosotros no somos nadie para
para señalarlos o para agredirlos. Cuando en su momento tengamos la oportunidad, vamos a compartirles de lo que creemos. Y nosotros no vamos a hacer la obra, quien va a hacer la obra es Dios. Él es el que se va a encargar de convencerlos. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que trabaja en las personas. Nosotros no somos muy buenos evangelistas, no somos muy buenos para convencer a la gente. Quien lo hace es Dios. Así que no pensemos que nosotros somos los mejores en todo. Respetemos lo que cada persona cree. Estos hombres estaban pensando en que ellos debían de quedarse con la propiedad y no estaban reconociendo quién era Jesús. Nosotros debemos de respetar a Jesús y claro que debemos de defenderlo, pero no tenemos que agredir a aquel que no cree. No debemos agredir a aquel que no está de acuerdo con nuestra posición. Debemos de respetarlo. Pero también debemos de tener respeto por la iglesia. Tenemos que aprender a respetar la institución de la iglesia. Quizá muchos no consideran tan estricto como en algunas otras corrientes donde la gente apenas entra al templo y empieza a hablar así quedito. Aunque nadie les diga nada, empiezan a hablar quedito. Oye, ¿y por qué hablas quedito? Por respeto. Pero más sin embargo, cuando entramos acá, no respetamos. Quiero decirles que la iglesia cuando venimos a la iglesia es unirnos, la iglesia somos nosotros y debemos así de respetarnos unos a otros, pero también debemos de respetar la individualidad, como decíamos hace rato, de cada persona. ¿Cómo podemos respetar? No haciendo cosas que a otros les lastimen. En ocasiones, y lo digo con mucho amor porque es el sermón y lo tengo que decir, en ocasiones durante el sermón hay pláticas, muchas pláticas. Digo, a mí no me afecta que la gente platique durante el sermón, pero sí hay personas que se han quejado porque no dejan escuchar a otros que sí quieren escuchar. Y ahí es donde ya estamos afectando y no estamos teniendo respeto por la iglesia. Si yo tengo una actitud que afecta a otros, debo de limitarla y no afectarlos. Nuestros niños, ahora algunos han aprendido, pero todavía no aprenden del todo. Y los papás a veces no estamos haciendo lo que nos corresponde. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el respeto por el lugar, el respeto por el servicio, el respeto por la gente que nos rodea. Tenemos que enseñar que la iglesia es el lugar donde nos unimos para compartir a Jesucristo. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Cuando nosotros estamos faltando el respeto en ese sentido a la iglesia, de no dejar que los otros se concentren, estamos matando a Jesucristo. No estamos permitiendo que Jesús nos dirija la enseñanza que quiere darnos. No estamos dejando que a los otros les hable el Señor y lo que trae preparado para ellos, porque yo estoy siendo una interferencia en ese sentido. Debemos aprender nosotros mismos a tener un respeto por la iglesia y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tengan un respeto por la iglesia también. Esto es muy importante porque si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos van a hacer lo que se les dé la gana en todo tiempo y en todo momento. Y se trata de que cuando venimos a la iglesia, ellos reciban una enseñanza también, y que reciban y crezcan, así como nosotros debemos de crecer en la iglesia. No podemos estar limitando la enseñanza de los demás solo porque yo no me quiero concentrar. Cada individuo es libre de decidir, pero no debemos de afectar a los que están a nuestro alrededor.
Acá no hemos tenido mucha dificultad con los celulares, sin embargo, de pronto suceden. Pero hay iglesias donde a medio sermón está sonando el celular y lo dejan sonar y a veces contestan y dijéramos que se salen a contestar, pero no, luego se quedan a contestar ahí muy fuerte. Recuerdo, antes había una persona, no voy a decir su nombre, pero había una persona que sonaba su celular y se iba a la parte de atrás, pero hablaba muy fuerte, muy fuerte, y todos nos enterábamos de lo que estaba diciendo. Y generalmente era para regañar a sus hijos, la llamada. Entonces, tenemos que aprender a respetar a la gente que está a nuestro alrededor, porque estamos matando lo que el Señor quiere enseñarnos. Tenemos que aprender a tener ese respeto. Y tenemos que aprender también a tener respeto por los propósitos. En una iglesia debemos de trabajar juntos, unidos, para que cumplamos los propósitos del Señor. Dice los versículos 8 y 9: y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá a destruir a los labradores y dará su viña a otros? Los judíos mataron a Jesús sin darse cuenta que era el Mesías, sin darse cuenta que realmente Él era el Salvador del mundo. Pero Jesús ya lo sabía, y por eso la enseñanza primero fue hacia los judíos, y después, como los judíos le rechazaron, los apóstoles tuvieron que ir hacia afuera de Jerusalén y tuvieron que ir con los gentiles, con los que no eran judíos. Déjeme decirle que sea cual sea la situación, Dios siempre va a buscar cumplir su propósito. Pero si nosotros no aprendemos a respetar los propósitos de Dios, Él nos va a hacer a un lado y va a elegir a otras personas, o incluso va a elegir a otra congregación. Cuando nosotros estamos en una iglesia, debemos de trabajar para cumplir los propósitos de Dios, no los nuestros. No debemos de tener pleitos porque yo digo que debe de ser una cosa y otro dice que debe de ser otra. Debemos estar en armonía y en amor, llegar a acuerdos. No siempre vamos a pensar igual, no siempre vamos a estar totalmente de acuerdo, pero debemos aprender a amar a los otros y en ocasiones a ceder. Yo quiero algo, pero en ocasiones tengo que ceder, porque si no voy a crear un conflicto con lo que yo quiero. Y si nosotros empezamos a tener conflictos como iglesia, el Señor nos va a hacer a un ladito y va a ir a buscar a otros para cumplir sus propósitos. Tú, como parte de esta iglesia, Dios tiene un propósito para ti, pero si tú no cumples tu propósito, Dios te va a hacer a un ladito y va a cumplir su propósito. Por eso debemos aprender a respetar los propósitos de Dios. Cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos a respetar, cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos a tener valores, vamos a lograr grandes cosas. Les voy a pedir que veamos el siguiente video. ¿Qué preferiría? ¿Un hijo como aquel que decíamos que se robó un lugar de estacionamiento diciendo es que la vida es de los vivos? ¿O un hijo que pudiera sentir la necesidad de los otros y ayudarles a cubrirla? ¿Qué le llenaría más de orgullo? ¿Qué le gustaría que su hijo o usted mismo fuera? Al menos a mí me gustaría tener un hijo como este niño, que pudiera sentir la necesidad de los otros y dejara todo por los demás, por servirle al Señor. ¿O quiere usted, como dicen por ahí, un hijo gandalla? ¿O quiere usted ser de esa manera?
Si nosotros aprendemos a respetar a los otros y enseñamos a nuestros hijos a respetar, van a sentir amor por los demás. Y yo te invito que esta mañana cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, creo que necesito de ti. Creo que necesito aprender a respetar muchas cosas. Creo que necesito aprender a respetar a la gente. Creo que debo empezar a respetar las cosas materiales. Tengo que respetar en lo individual a las personas. Y tengo que empezar a respetar la espiritualidad de otros, para poder sentir su necesidad y poderles compartir de tu amor. Señor, quizá hasta hoy he vivido equivocado, quizá hasta hoy no he comprendido de qué se trata el cristianismo, quizá hasta hoy no he comprendido que debo de vencerme a mí mismo para que crezcas tú. Quizá yo soy una persona que está impidiendo que tu evangelio llegue a otros, pero hoy quiero, Señor bendito, ser un instrumento tuyo. Esta mañana, Señor, quiero que tú me tomes en tus manos para que yo pueda atreverme, Señor, a amar y a dar todo por los que me rodean. Si tú quieres hacer un compromiso con el Señor, te pido que le digas ahí, en tu lugar, decirle: Señor, ayúdame a respetar, ayúdame a amar, ayúdame a no hacer mi voluntad y ayúdame a no lastimar a otros. Si tú estás diciéndole esto al Señor, te voy a pedir que levantes tu mano y me permitas orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga allá atrás, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, como iglesia queremos ponernos en tus manos y pedirte, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que nos ayudes a vencernos, Señor, que nos ayudes a vencer este orgullo, estas cosas desagradables que tenemos aún en nuestra personalidad. Te pedimos que nos ayudes, bendito Dios, a ser diferentes, a cambiar, y que podamos respetar a todos los que nos rodean. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén.